Gracias por empujarnos a estar acá. Gracias, compañera presidenta, por acompañarnos, como el resto de las fuerzas hermanas del Frente Amplio que hoy nos acompañan, aquellos que han enviado sus mensajes o están de forma presente. Compañeros y compañeras de diversos sectores que votan a distintos candidatos a la presidencia, pero compañeros que a su vez están acá y que van a estar en competencias, en esas internas, y que vienen a dar ese espaldarazo en términos de que todos tenemos que estar juntos. Y la construcción de esa mística del Frente Amplio fue lo que le permitió, dicen nuestros más viejos dirigentes, aguantar la tortura en la cárcel, vivir el exilio y soportar la clandestinidad. Y permítaseme decir que acá hay muchos de esos compañeros de distintas fuerzas políticas, pero hay algunos con los que he mamado la vida y abrevado, que son Pedro González, el Yuyo Pérez, el Canario Landró, Guillermo Dicio. Hay compañeros de otros sectores, no los nombro por mezquinos, pero origen tienen las cosas. Y lo que estamos hablando acá es un espacio que no lo convoca el Flaco de los Santos ni lo lidera. Es un espacio que necesita reencontrarse entre sí y convocar a otros. Y no cerrar sus puertas, abrirlas, para construir ese Frente Amplio y la unidad de las fuerzas progresistas que pongan proa a un nuevo gobierno nacional que necesita el país imprescindiblemente. En las internas tenemos un gran desafío porque el Partido Nacional tiene una enorme estructura donde alinea a sus fuerzas y tiene una gran estructura económica que, dicho sea de paso, algún edil hizo en la Junta un planteo que sería bueno saber los orígenes de las campañas, de la financiación de las campañas internas, porque es descomunal lo que está en juego. Y esto tiene que ver con los intereses de la perspectiva Maldonado. Si se gobierna para la grande mayoría, se gobierna para sectores que están vinculados, no al desarrollo en términos de turismo, en términos inmobiliarios, con reglas de juego claras, sino que se aprovechan de la mayoría especiales que tiene el Partido Nacional y que excepcionalmente trata temas desde los temas ambientales, entregando tierra pública, como dice el documento, o dando extraordinarias excepciones a sectores de capital que durante años no pagaron el retorno por mayor valor que un impuesto a las grandes construcciones que habíamos establecido en los gobiernos del Frente Amplio y que permitían y podían haber permitido financiar, no sé si todo, pero por lo menos buena parte del realojo del Kennedy y buena parte de lo que significa el desarrollo urbano de la ciudad. Entonces este gobierno nacional y departamental ha tenido como seña de identidad favorecer a los Mayado y Oro o a los sectores que están más cercanos del poder y utilizan el aparato del Estado como mecanismo clientelar, creyendo que la gente no son sujetos de derechos, sino que son objetos que se pueden manejar y que la gente debe pagar los derechos en las urnas votando a tal partido. En los gobiernos del Frente Amplio nunca sucedió y ojalá nunca nos suceda, y para eso precisamos no solo gobernar, sino precisamos un gran Frente Amplio que sostenga al próximo gobierno nacional y dé batalla por el gobierno departamental y los gobiernos locales. Hoy esa distancia, en términos de materia de gobierno nacional, estamos muy cerca, pero no lo tenemos, compañeros. No venimos nos fuimos a buscar mutuamente. Y no venimos porque venimos a disfrutar las mieles del gobierno, venimos a echar el último respiro que nos quede. La última fuerza que tengamos. Veo acá una gurisa chica, recibida de maestra, que está esperando ser madre. Con su madre militábamos en el barrio San Antonio, con su padre. En el asentamiento logramos regularizar, fruto de política donde no se le entregó la tierra a los vecinos, sino que los vecinos pagaron en esa construcción de ciudadanía. Y vio Marta Pereira, que era
junto con otros compañeros que no están, parte de esa construcción histórica, como muchos compañeros que participaron del proceso de la construcción de la victoria. Y perdonen que me retraiga un poco porque para poder hablar para adelante de este proyecto lo que no podemos obviar el pasado, ni plantearnos los sueños y los desafíos que el documento plantea. Pero créanme que yo creo que todos nosotros nos sentiríamos muy bien si aparte de todas las Fuerzas Armadas que nos acompañan, hoy tuviéramos la posibilidad de tener junto a Marita hoy a Enrique Pérez Morad, por ejemplo, que fue parte de ese proceso de construcción. O a José Enrique Fernández, que cuando él militaba en AEBU y yo en el Zunca, y después nos veíamos en la mesa por sectores distintos, teníamos cada lío de apartar a caballo en las discusiones políticas. Pero después que resolvíamos, sabíamos el valor de la unidad cuando enfrentábamos al adversario. Y manteníamos la unidad de acción que abrevamos el movimiento obrero y que nos permitió posteriormente en algunos conflictos saber que los aspectos técnicos y científicos jugaban. Y tuvimos los primeros contactos en esa experiencia política con la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. Y quiero recordar también al arquitecto Riela, que hoy no está. ¿Y cómo es la compañera? ¿Cómo olvido el nombre? Y a la compañera subdirectora de planeamiento, Nélida López. Tengo un problema con los nombres, sabrán comprender la edad que tengo, ¿no? Y al compañero arquitecto Juanchi. Quiero decir que con ellos, como con Marita cuando estaba con Enrique en la organización de médicos de Maldonado, sindicato médico no sé si era, pero quiero decir que se establecieron vínculos y puentes donde aprendimos, al igual que con Carlos Villalba, un arquitecto y militante del Partido Socialista. Aprendimos que la lucha de los trabajadores no alcanzaba y que había que unirse con otros sectores y que inclusive la lucha de los legítimos derechos de los trabajadores no se agotaba en su propia lucha porque habían otros que quedaban al margen y que no tenían voz y que hoy se confirma esa tendencia porque la pobreza se concentra en la primera infancia. Que había sectores que no confiaban en la organización y que quedaban librados al capital, el documento establece, pero en este Punta del Este y hablando de seguridad social, donde el trabajo informal es el 22%, hay millones de jornales trabajados que enriquecieron a ese Punta del Este, por el que nunca se aportó y una reforma de la seguridad social debe considerar también mecanismos alternativos de financiación. Porque precisamos de ese Punta del Este para que se siga desarrollando. Porque precisamos de la inversión privada. Porque el Uruguay tiene que crecer a tasa del 3-4% anual para poder sostener un conjunto de políticas públicas y no caer en el infantilismo de izquierda de creer que solo la política de izquierda es plantear la cuestión del reparto, la redistribución, no alcanza inclusive en materia económica. La pobreza y la dimensión de la pobreza no se mide solo en la dimensión económica, hay una dimensión social y cultural que está entroncado en el 18% del sector más pobre, que es la principal prioridad y que es la primera infancia, porque si allí no aseguramos que los grises coman, reciban las vitaminas, reciban... Anoche me decía Richard Dessier, que me invitó a su casa junto con el canario Rizaga, a quien también le doy un abrazo porque es un viejo blanco de la 78, que vino con Rodolfo Nin a crear el Encuentro Progresista, como vino Rafael Michelini después con el Negro Acorta a crear el Encuentro Progresista Nueva Mayoría Frente Amplio, que nos dio la victoria. Digo porque nuestra frontera no está ni en este local, ni en esta reunión, ni en el Frente Amplio. Pero ese gurises, si no lo atendemos, y eso sí es urgente, decían él,
y su compañera, Lala, que son también es médica, no es a los 6, es a los 3 donde empieza a no tener capacidad después de poder aprender. Pero después la sociedad, con un discurso dominante, nos va a reclamar de que tienen que ser ciudadanos que ejerzan sus derechos y sus obligaciones. Y que tienen que salir al mundo a competir sobre las bases de sus méritos. Si naciste en el barro, si no comiste, si no tuviste una familia que te protegiera, y en muchos casos subió la violencia infantil, y sos hijo de la violencia infantil dentro de tu casa, decirle que después cuando sea grande construya méritos. Es hoy. Es hoy que tenemos que atender esos problemas de pobreza emergente que nos quedaron de nuestras políticas. Porque bajamos del 40 al 8% de la pobreza, creció en este gobierno, pero también hagámonos cargo que las políticas públicas que teníamos necesitan una nueva generación que no eran las mismas que aplicamos, que tienen que ser nuevas, que tienen que ser más dirigidas y que tienen que tener un concepto mucho más incluyente, porque ese niño no lo vamos a poder sacar de la casa, darle la vitamina y llevarlo al mismo lugar. Hay que poner a la academia y el conocimiento al servicio de las causas de esa pobreza, no solo en materia económica, sino cómo abordarlo y hacer una preparación de capacidad humana que con la universidad podemos preparar, en la medida que también un nuevo gobierno Frente Amplio negocie con la universidad los recursos, no sobre la base solo de la autonomía, sino también de que tengamos una serie de objetivos en el territorio. Porque queremos un CURE para el servicio de la calidad de los nuevos recursos humanos en demanda laboral, pero también de las nuevas políticas sociales donde necesitaremos asistentes sociales, psicólogos y un trabajo que nos llevará años porque no se resuelve en un periodo de gobierno, aunque los gurises el primer día de gobierno de Frente Amplio tienen que empezar a consumir esa vitamina y el hierro que le permita por lo menos sostenerlo mientras atendemos la familia y vamos transformando esa matriz productiva. Esta fuerza no es la misma del 2004 y los actores sociales aún no los conocemos a todos. Y en vez de tanta certeza deberíamos plantearnos más incertidumbres y preguntas para con la sociedad buscar esas respuestas que en este documento nos comprometemos a llevar adelante, pero no en un compromiso sectario de un sector. Queremos contribuir a que al conjunto del Frente Amplio, al conjunto del Frente Amplio que ha aportado, que tiene figuras, veo a Susana, recién me vino a llamar a saludar Gerardo Viñale, que se fue porque dice que no me aguanta si hablo muy largo, a quien quiero mucho porque militamos mucho tiempo juntos, y fueron gente muy leal con el gobierno y con el proyecto, con muchos tantos más. Estaba Julio Molina y Cristina Acuña recién ahí. Perdonen que tenga tanta reminiscencia, pero Julio Molina era un delegado de base y cuando lo llevé a los cuadros de confianza de gobierno no era muy entendible, pero teníamos una política de vivienda y asentamientos que teníamos que meter a nuestro cuadro de confianza para discutir con la gente, para resolver el San Antonio, terminar de resolver el Maldonado Nuevo, el Kennedy o el Placer, que lo empezamos y lo inauguró Antilla, ¿no? Por eso tiene buena capacidad para cortar cintas, pero ver a Julio Molina y a Cristina, a veces sus discusiones, pero verlo con las patas en el barro, compañero, con el barro, auténticamente discutiendo con la gente cómo resolver el problema, eso habla no solo de un trabajo administrativo, burócrata, sino habla de un compromiso político con los que menos tienen porque no prometían, si no se comprometían a trabajar con ellos. Y esa es la construcción del Frente Amplio. Y eran compañeros que junto a otros que no entraron al gobierno, demostraron que estando podían resolver cuestiones y fuimos aprendiendo a gobernar. Y generamos las condiciones para poder hablar de estos temas hoy, porque sabemos que ese gobierno nacional que necesitamos recuperar, necesita recuperar la inversión en Maldonado. En saneamiento no se ha hecho un peso en inversión, compañeros. En el Eurocorte decía que eran 20 millones de dólares de ganancia. Bueno, si sumo 20 por 5 años son 100 millones de dólares que se ha llevado el Estado Nacional. Que cuando el Frente Amplio estábamos en el gobierno decíamos, los recursos de Maldonado no pueden ser solo para Maldonado y los sostenemos. Y la derecha decía, no, se llevan la plata Maldonado, se llevan la de los casinos, se llevan la de OCE. Bueno, ellos se lo llevaron, no se iban a pagar la planta San José, esa potabilizadora que aún no se ha construido, pues ya no habían empezado a pagar. Y no han invertido en Maldonado un peso. La planta de saneamiento en San Carlos está colapsando.
La Intendencia compró, creo que en $400.000 un terreno para hacer la planta. Calculo que es mucho más caro que la tarea por la que tenemos algún juicio al norte de Cerro Pelado, por la compra de tierra para la urbanización y para la construcción de viviendas, pero la planta no está y en Pan de Azúcar colapsó hace tiempo. Y la de Piriápolis, la red de Piriápolis es insuficiente porque aún con todos los avances que tuvimos, siguió creciendo el desarrollo urbano y tenemos decenas de miles de personas más. Y el potencial de desarrollo que tiene Maldonado en materia de inversión privada tiene que ser acompañada por la inversión pública en infraestructura, que permita no solo contener y atraer la inversión privada, sino que la dirija y la oriente. Compañero, ¿qué sería Maldonado sin la perimetral, sin el eje logístico en la ruta 39, sin la avenida Wilson Ferrer Aldunate o la avenida del Mar que sale ahí de los bomberos? No es la del Mar, ahora tiene... Córdoba. La planificación estratégica y la ley de ordenamiento territorial fue insuficiente aún para que este gobierno nacional y departamental avanzara contra las normas departamentales y contra la propia ley y fuera a entregar la de capital a manos entregadas, tierra pública, faja costera, y están los vecinos peleando por Punta Ballena, cosa de la que me tengo que hacer cargo, porque participé en la elaboración del acuerdo del gobierno, porque cuando llegamos al gobierno había un fallo de la Suprema Corte de Justicia que Antía había cumplido y había entregado la tierra a los privados, como decía la Suprema Corte de Justicia, y que los privados empezaron a alambrar cuando llegamos al gobierno, nos sentamos a negociar. Ojalá hubiésemos tenido la munición de hoy en aquellas épocas, pues hubiese sido otro resultado, y capaz que nosotros yo hubiese pecado menos de soberbia y me hubiese tenido que dar cuenta que teníamos que haber metido el Estado Nacional también en la negociación porque solo no podíamos. Para poder discutir con los vecinos hoy, que nuestro propio proceso, aún con transparencia, tuvo limitaciones, porque si no, no vamos a hacer una fuerza creíble cuando digamos que vamos a tener que transformar esa realidad que nos dejen. Y porque tenemos que convencernos nosotros de que hicimos cosas extraordinarias, pero que hay cosas que no las hicimos mejor porque nos faltó capacidad y muchas veces pecamos de soberbia. Pecamos de soberbia porque creíamos, y yo no sé si no somos hijos de la cultura del Maldonado, un mundo aparte, creer que solo es del Partido Nacional, no sé si nosotros nos fuimos embebidos de esa cultura. Por eso necesitamos ganar el gobierno nacional. Por eso necesitamos trabajar en clave de región con Rocha y con la Costa de Oro de Canelones, por el turismo, por el medio ambiente, porque el océano Atlántico no tiene límites en la frontera de nuestros departamentos. Porque hay aspectos que tienen que ver con el sistema de transporte nacional, que hay que incorporar líneas a nivel nacional donde se subsidia el combustible, pero en Montevideo en enero y febrero están paralizadas y sin embargo acá tenemos una demanda donde la gente anda amontonada en los ómnibus y ese sistema no lo resolvemos solo en Maldonado y hay que ir a una matriz energética en el sistema vehicular para que eso pese menos en el bolsillo de los trabajadores. Porque es cierto que ha crecido y que eso viene de hace décadas, pero que había un crecimiento sostenido de población permanente, también de extranjeros. Pero compañero, el que gana 25.000 pesos y tiene que pagar luz, agua y alquiler y pagar el ómnibus que subió el 11% en el mes de diciembre, está difícil para que le planteemos que la prioridad nuestra va a ser la primera infancia, ¿no? Y no le vamos a decir a la gente que construir la solidaridad es un concepto que se decreta. Tenemos que plantearle, si no atendemos a ese niño hoy que no tiene voz, tus hijos mañana podrán ser los que no tienen voz, o tendrán que convivir con nuestros hijos, que nosotros creemos que pueden llegar a tener voz. Y protegerlo a ellos hoy es hacer un acto estratégico, pero de justicia, de ética. Pero también es decirle, comprendemos que haces un enorme esfuerzo, que trabajás todos los días, te rompes el alma y la plata no te da. Y cuando nosotros hablamos de políticas sociales parece que habláramos exclusivamente de que los pobres son los que están más marginales, aquellos que no tienen la posibilidad de sobrevivir. Miren, compañeros, hay gente que trabaja mucho en este departamento y es pobre, y que juntando los sueldos ganan 50, 60.000 pesos, pero cuando suma luz, agua y alquiler, empiezan los créditos, empiezan las formas automáticas, y cuesta cada vez más llegar a fin de mes porque el morrón subió en el gobierno nuestro, pero subieron las papas, los tomates, la cebolla y no han bajado. Y la tendencia no es porque el gobierno en la calle lo suba, es que hay un comportamiento de la oferta y la demanda en el mercado por la situación que se vive a nivel internacional que están influyendo y no va a llegar el gobierno a bajar por la fruta y las verduras por decreto. Si cuando nos hablar con la gente en términos de transformación, queremos proteger a este sector
Pero capaz que el subsidio del transporte, capaz que un sistema de cuidado que atienda a los niños de esa mujer que va a trabajar y que se llegue a pagarle a alguien negro como pagábamos nosotros para que nuestra mujer y yo pudiéramos trabajar en la pintura y ella en otro empleo, no tenemos la forma de cubrir a fin de mes. Y la distribución no es solo por el salario, principal herramienta de distribución del ingreso, es también por las políticas activas del Estado de la redistribución del ingreso. Por políticas de la seguridad social, que no son solo jubilaciones y pensiones, la primera infancia, el sistema de cuidado y otros. Y esa batalla cultural adentro de la izquierda va a estar latente inmediatamente de la interna. Y para eso necesitamos una gran interna. Donde voten miles, necesitamos demostrar a la derecha que votamos mejor que en el 2019 y poder demostrarnos nosotros que estamos mejor representados que lo que tuvimos en el 2019, no porque hayan elegido mal, que estamos mejor representados porque votó más gente. Y lograr, y soñar también un poquito. Como dice Fernando Pereira, que algún compañero o compañera el último domingo de octubre o de noviembre estarán diciendo, festejen compañeros, festejen como decía Tabaré. Y esos sueños que alimentan el alma, porque sentir que para los jóvenes es la primera, segunda o tercera batalla, para los viejos es la última o la penúltima, y para los otros son actos heroicos que están haciendo y que siguen manteniendo la organización del Frente Amplio. Tenemos que tener también la motivación de saber que este país tiene la posibilidad de tener otro rumbo más justo como tuvo los 15 años, pero que tiene que también tener un Frente Amplio que en el interior se desarrolle de otra forma y termino. Necesitamos que esa lógica de los sectores nacionales, que así ha sido históricamente, que somos parte de esa cultura, soy parte de esa cultura, donde los sectores eligen a sus representantes, y en Maldonado yo la última vez salí electo con 7.000 votos, y un diputado cuesta 20.000, y respondí a mi sector nacional, porque después los votos iban para el Senado, todos habían juntado votos para mí. En algún momento con algunos compañeros empecé a discutir, pero esa lógica contribuye a que el Frente Amplio se desarrolle en el interior o contribuye a que se desarrollen las columnas nacionales. Y contribuye a que se desarrollen las columnas nacionales, que las precisamos fuertes, muy fuertes. Pero también tenemos que buscar algo en el artiguismo, aquello de que elegí los diputados para que mandaten y vayan mandatados, y yo creo que lo que tienen que mandatar son los organismos de dirección, como dice el documento, ya sea el plenario, la mesa política departamental, ir a la bancada, a la mesa nacional. Si lograste convencer con el planteo de la fuerza política, no de tu sector, del conjunto de la fuerza política, habremos dado un paso más. Si no lograste, quedaste en minoría y acataste disciplinadamente como siempre se ha hecho. Invertir esa lógica es compleja, sí es compleja. Es romper una lógica añeja de la creación del Frente Amplio. Ahora, compañero, o modificamos esa lógica, o el Frente Amplio será la principal fuerza de Montevideo y Canelones por muchos años más, ojalá así sea, pero en el interior no habremos transformado ni las bases de las relaciones laborales, ni las bases productivas, ni las relaciones políticas y sociales que existen. Desconoceremos la realidad del componente social de Maldonado y diremos que la lucha de la clase obrera y los estudiantes tiene que ver con el destino. Y reproduciremos consignas, y lo digo en estos términos, porque si no empezamos a cuestionar algunas cosas no vamos a leer la realidad. Y le vamos a estar hablando a un sector con el que yo me siento identificado en mis propios orígenes, pero que me doy cuenta de que no es el sector al que necesitamos llegar. Y que hay un campo de progresismo que no lo vamos a ver en los comités de base, en los sectores. Pero que son esas fuerzas que necesitamos que se pongan de acuerdo, porque el día después de ganar no necesitamos solo convencer a los organizados. Necesitamos que los trabajadores organizados o no, los cuentapropistas, los emprendedores, los universitarios, la gente del arte, la cultura, el deporte, los docentes, seamos capaces de pactar las primeras medidas en un nuevo gobierno que trabajaremos para que sea de Frente Amplio. La 2031 tiene poca estética, es un enorme esfuerzo de militantes que lo hicieron en una computadora, que se peleaban porque si era más circular o más derecho. Estamos naciendo de nuevo, recuperando lo viejo, lo mejor de lo viejo. Sintiéndonos orgullosos de haber pertenecido a eso tan viejo como heroico, haber abrevado en eso. Pero créanme que la mesa esta no es una imagen,
es lo que queremos construir de aquí al 2031. Y ojalá en esta mesa pueda estar mirando del otro lado cuando algún joven o alguna joven esté planteando, como decía Tabaré, hasta la victoria siempre. Que viva el Frente Amplio. Que viva el Frente Amplio. Que vivan los que no están. Que vivan aquellos que militan. Que vivan aquellos que no los vemos en los comités, pero dan la batalla cultural y son solidarios. Que vivan los que juntan para las ollas, aunque sean los últimos pesos porque les duele el hambre ajena. Y que viva la ética del Frente Amplio, porque en política no vale todo. Y porque la corrupción carcome la democracia. Y porque el proceso de libertades individuales y colectivas hay que seguir construyéndolo con el corazón y los brazos muy abiertos por nuestros hijos y por los hijos de nuestros adversarios, por nuestros nietos y por los nuestros y los hijos de nuestros adversarios. Habrá un nuevo país, habrá siempre un nuevo país.